¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, les pedimos que nos sigan también en Facebook como de laico a laico y también que nos sigan en YouTube como de laico a laico, ¿verdad? Ojalá que compartan todas esas transmisiones que nosotros preparamos con mucho amor, con mucho cariño para con todos ustedes, sobre todo, bueno, pues en este sentido de el compartir, bueno, pues la fe. Hoy vamos a meditar el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario, ¿verdad? Que dentro de la liturgia, ¿verdad? Se llama o se titula el Evangelio, esta perícopa, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Recordar que esa es una de las preguntas que le hacen a nuestro Señor, que también pues son unas preguntas que lo ponen a prueba y ver pues bueno prácticamente dónde está el error para poderlo condenar. Este mandamiento es el más grande, el que nosotros tenemos que dar y en el que tenemos que vivir. Bueno, pues así que queridos amigos, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar con atención el Evangelio de este domingo 30 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se funda toda ley y los profetas. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, pues aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos este, pues este evangelio, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, pues nosotros es una reflexión, como hemos dicho en los programas anteriores, es una reflexión para analizarnos a nosotros mismos. Le preguntan aquí cuál es el mandamiento más grande. Es el mandamiento del amor. Y si nosotros nos fijamos en todos los evangelios, todo este mensaje de Cristo es sobre cómo vivir el amor. ¿Sí? Entonces, vean, a veces tenemos las respuestas de cómo cambiar el mundo, cómo cambiar nuestra realidad, cómo cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestro pensamiento, nuestro entorno familiar en el amor. Y a veces es lo que nosotros menos practicamos. No practicamos el amor en nuestra vida. No cultivamos con amor a veces la educación de los hijos o de los más pequeños. Por mencionar un ejemplo, yo sé que todos no son así, pero por poner un ejemplo, cuando un niño empieza a hablar, ¿qué es lo que primero le enseñamos? ¿O qué es lo que la gente le enseña? A veces le enseña nada más las groserías, pero las palabras de amor, las palabras de bondad se deja a un lado. Y pareciera ser que aquella persona que se habla o predica el amor, pues es una persona fuera de este mundo, cuando debería de ser el sentimiento y el valor más pleno y más profundo que nosotros tenemos de las cosas. Quiero compartirles, ¿verdad?, este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que al menos a mí se me hace muy interesante, en el 2196. Ustedes lo pueden buscar allí en sus hogares. Y dice: en respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: el primero es escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a tú mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos.
El apóstol Pablo lo recuerda: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, el que no, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es, por tanto, la ley en plenitud. Y ya a veces, ¿qué es lo que nos sucede, queridos amigos? Pues quizá nos sucede que el amor es lo que menos queremos practicar, cuando es lo más hermoso, lo más maravilloso. Pareciera ser que si nos mostramos nosotros verdaderamente con amor, la gente nos va a juzgar, nos va a criticar, nos va a decir: ¿y ahora qué mosca le picó o qué es lo que le sucedió? No, el amor es lo más grande y es lo que nuestro Señor nos quiso y vino a enseñar. Desafortunadamente, por todas estas influencias sociales, por todo lo negativo que a veces es lo que aprendemos de manera más rápida, y por aplicar todas esas leyes, ¿verdad? Como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no te dejes, si me la hace, me la paga, etcétera, etcétera, pues pareciera ser que nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de la esencia verdadera que somos nosotros. Nos olvidamos que nosotros emanamos del amor y estamos para dar amor a las personas. De verdad, yo estoy convencido que si nosotros hiciéramos las cosas con amor, educáramos con amor, la inseguridad, la violencia, todo lo malo que juzgamos que es como malo, desaparecería, ¿verdad? Bueno, pues también podemos decir que en ocasiones la gente tiene la impresión de que el Antiguo Testamento puede ser colección de libros incluso crueles. Es verdad que hay textos en esa línea, pero también mucha poesía, por ejemplo el Cantar de los Cantares, o como hoy, ¿verdad?, de los textos que sorprenden por su actitud. Encajarían en el compendio de la doctrina social de la Iglesia perfectamente. Se refiere a los extranjeros, muy de actualidad en Europa, y no solo a los huérfanos y viudas, también a los préstamos usuarios y a los empeños, cosas que hoy igualmente preocupan a mucha gente. Los pobres judíos del tiempo de Jesús tenían nada menos que 365 mandamientos negativos, cosas que no debían hacer, y 248 positivos, cosas que debían hacer. Era natural que se planteasen la cuestión de cuál de todos los mandamientos era el más importante. Nosotros no llegamos a tanto, pero tenemos 10 mandamientos. De los 8 son negativos, es decir, lo que no tenemos que hacer, y tenemos los 5 mandamientos de la Iglesia. La regulación del ayuno eucarístico, sin meternos a contar los 1752 cánones del derecho canónico, de los cuales no pocos implican obligación más o menos graves. Y antes de la reforma litúrgica, un pobre cura de una sola misa podía cometer un sinfín de pecados mortales. Hace 33 años, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad casi de rebote pasar por unos días de vacaciones, ¿verdad?, en un pequeño pueblo que se encuentra no lejos de Cluny, famoso por ser centro de una reforma conventual. Bueno, pues allí desde la Segunda Guerra Mundial, una persona, ¿verdad?, que se dedica a acoger gente, que se dedica a recibir gente. Bueno, pues al principio, ¿verdad?, los judíos que huían por los nazis y luego personas que quieren tener una experiencia de Dios, se han formado en una pequeña comunidad ecuménica, es decir, donde hay cristianos de diversas confesiones, desde católicos hasta protestantes u ortodoxos. En estos años, la Iglesia de la Reconciliación, que es como se llama, se ha ganado fama de ser un centro de espiritualidad, un lugar de que cada verano visita más de 8,000 jóvenes. Además de las actividades diarias de oración, reflexión, silencio, fregado y demás, uno de los atractivos del programa era el encuentro del propio, ¿verdad?, del propio Roger de Taizé.
El sábado por la noche todos estábamos allí en una gran carpa con una velita cada uno, ansiando las palabras iluminadoras del hermano Roger. Yo estaba que no dijera un discurso teológico sobre el contenido de la oración, las formas de acceso a Dios o cualquier otra cosa parecida. Pues no. Comenzó sus palabras saludando a los diversos grupos que habían llegado ese día, en especial a grupos chinos. Hasta Francia habían llegado chinos, luego hizo un fuerte llamamiento a la paz. Irak había decidido invadir Kuwait. ¿Qué cosas? Hace 33 años ya. Y terminó su intervención animándonos a continuar todo lo que habíamos vivido en Taizé, en las parroquias, ¿verdad?, que había sucedido allí. Bueno, pues prácticamente podemos decir que al principio, ¿verdad?, pues decepcionó un poco. Se esperaban grandes cosas y solo se recibieron algunas cuantas palabras, un saludo, una petición por la paz. Nada para llenar muchas páginas de un libro gordo, de esos que lee la gente que tiene gafas, como yo, ¿verdad? Para esto, bueno, pues no hace falta recorrer más de 1000 kilómetros. Pero luego, poco a poco, comprendí la importancia de la reflexión. Nuestra vida diaria no está hecha de grandes cosas, sino de pequeños detalles, unos que vienen, otros que se van, discusiones, reconciliaciones, fallos, aciertos, penas, alegrías, ¿sí? Así vamos viendo y viviendo. Y así tenemos que llevar a la práctica el mensaje del Evangelio de hoy, la norma más importante de la ley del amor. Los pobres judíos tenían esas 600 normas que debían aprender de memoria en la sinagoga, y a nosotros nos cuesta recordar los 10 mandamientos. Con tanta norma, no es extraño que quisiera saber cuál era el más importante. En el fondo, muchos de ellos pensaban sobre Dios, pero no se habían encontrado con Él. Desde luego que el hombre se dedicó a filosofar. Dios ocupó un puesto central durante muchos siglos. Con su cabeza dedujo que Dios era uno, todopoderoso, bueno y eterno, que lo sabía todo. Se le describió como un motor primero, como un ser necesario, como causa incausada, como el totalmente otro, inmutable, trascendente. Todas esas discusiones eran muy bien, pero nos dejan fríos. Nos produce este Dios un sentimiento parecido a ese gran ordenador que dispuso con Kasparov una gran partida de ajedrez. Nos provoca admiración, nos hará sentir pequeños, nos resulta útil, pero no será capaz de hacernos vibrar el corazón en absoluto. Y es que el Dios de la cabeza de las ideas, el de las definiciones, no nos llega, no nos conecta con nosotros, no nos vale. Casi podríamos decir que no es Dios. En los últimos tiempos ha interrumpido con fuerza, sobre todo en Occidente, por influjo oriental y de la psicología, otro modo de entender a Dios. Es una energía universal que todo lo envuelve, a todos nos une. Para encontrarse con Él hay que apartarse del mundo, fusionarse con la naturaleza, buscar la paz interior, la tranquilidad y el estado alfa. Es un Dios que es sobre todo algo y que por tanto no me ayuda a ser yo mismo, que soy alguien ante toda persona, que necesito relacionarme con los otros como algo más que un concentrado de energía vital. Pero es que no hay un camino sencillo para llegar a Dios. ¿Es posible que Dios haya hecho tan difícil llegar a Él? Dios no responde como hizo entonces, que su ley no pide más que amor, amor a Dios y Dios al hombre, o amor al hombre y en él a Dios. En realidad, Dios es amor. Esa es una gran palabra, la única ley que recibimos de Cristo.
Todo consiste en aprender esta ciencia, nuestra única asignatura de ella, y solo de ella seremos examinados al atardecer de la vida. Y como Dios es amor, y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que amar. Y no de cualquier manera, sino como Jesús. Esto es lo que caracteriza al cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos, amados como yo los amé. Porque amar más o menos en el mundo lo hace o dice que lo hace. Pero no importa tanto el qué, sino el cómo lo hace. Atentos al cómo, a ese como yo, a ese cómo hasta que duela. Dos tentaciones debemos evitar. En realidad debemos evitar todas las tentaciones, pero en especial cuando hablamos del amor a los demás. Dos en particular. Primero, la tentación de pensar que ya hemos hecho bastante, que ya está bien de amar. Se dice que el amor es por sí mismo difuso. Si recibimos amor es para lo que comuniquemos. Dios nos ama no tanto para lo que amemos, sino para que nos amemos. Hay que encender el amor, propagarlo como un fuego que debe arder en toda la tierra. Hay que arropar con amor a todos los necesitados y a quien no está necesitado de amor. Mientras haya un niño, un pobre, un enfermo, un anciano, hay que seguir cuidando y amando como nos amó Jesús. Mientras haya un caído, un pródigo, un escéptico, hay que seguir esperando y amando como nos mandó el Señor. Mientras haya un marginado, un hambriento, un esclavizado, hay que seguir liberando y amando como nos mandó el Maestro. Siempre hay que seguir acompañando y llamando. La segunda tentación de pensar, no puedo, eso no es para mí, no valgo, parece difícil. Eso mismo pensó una vez un abad hace muchos años, viendo caminar a un 100 pies. Qué complicación y qué maravilla. Lo hace tan bien que parece fácil. De pronto a este abad le vino a la memoria una historieta que había escuchado. No sabía dónde. El pequeño 100 pies sintió que debía lanzarse y caminar y preguntó inquieto a su madre: para andar, ¿qué pies debo mover primero? ¿Los pares o los impares, o los de la derecha o los de la izquierda, o los de adelante o los de atrás, o los del centro? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Cuando quieras andar, hijo mío, le respondió la madre, deja de cavilar y anda. Si queremos vivir en el amor, vivamos en el amor. No lo pensemos, no lo racionalicemos, porque entonces nunca vamos a practicar el amor. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con esa reflexión del Evangelio Dominical. Bueno, pues los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como de Laico a Laico y en YouTube también como de Laico a Laico. Ya estamos en TikTok, por allí búsquenos allí en TikTok también como de Laico a Laico. Y bueno, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.